corazón está dispuesto, oh Señor. Mi corazón está dispuesto, oh Señor. Mi corazón está dispuesto, oh Señor. Mi corazón está... Vamos a abrir la Biblia, hermano. Abra la Biblia, por favor. En esta hora, en Hechos de los Apóstoles. Y vamos a dedicarnos a estudiar allí la palabra del Señor. En Hechos de los Apóstoles. Vamos a estar teniendo el mensaje del capítulo 19 de Hechos de los Apóstoles, del verso 1. Bendito es el Señor, en adelante. Todo este capítulo de Hechos 19 es un capítulo bastante interesante, buenísimo. Alabado es Dios. Tiene 41 versículos. ¿Usted lo tiene? Dice Hechos 19:1 en adelante así: aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recoger las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Amén, hermano. Padre, gracias, Señor, en esta hora y en este momento. Dios mío bendito, tu palabra va a ser predicada, toma control de ella. Gracias por tu Espíritu Santo. Amén, hermano. Vamos a tener la palabra del Señor, hermanos. Aquí en Hechos de los Apóstoles. Hermanos, esta es una palabra para nosotros aprender, reflexionar en esta hora. A su nombre. Hechos de los Apóstoles es un libro muy interesante, hermano. El libro es historia y es teología al mismo tiempo. A su nombre. Es historia porque realmente los hechos narrados allí ocurrieron en determinado tiempo y espacio. Y es teología porque aquí, a través de esta palabra, a través de este escrito, aprendemos los métodos de Dios, las operaciones, principios que nosotros podemos aplicar a nuestra vida. Puedo decir que Hechos nos habla del fundamento de la iglesia, del crecimiento de la iglesia. Hechos nos habla de la predicación del Evangelio, en cumplimiento de la gran comisión de Mateo capítulo 28. Pero también ahí en Hechos, hermanos, vemos nosotros el descenso, la venida del Espíritu Santo de Dios.
A su nombre. Y vemos un despliegue del Espíritu Santo a lo largo y ancho del libro de Hechos. Hermanos, son tantas cosas que pudiéramos decir. De Hechos de los Apóstoles lo escribió Lucas, el doctor Lucas es el autor de Hechos de los Apóstoles. Alabado sea el Señor. Nosotros cuando leemos Hechos, hermanos, allí en los primeros capítulos podemos examinar el inicio de la iglesia allí en Jerusalén. Pero ya en los capítulos después del 8 para adelante, al 12, vemos un mover de Dios entre gentiles. Y del capítulo 13 en adelante podemos apreciar los viajes misioneros del apóstol Pablo y su equipo de colaboradores. Fíjese algo. Pero nosotros estamos en Hechos capítulo 19. ¿Sí? Este incidente que nosotros vamos a tratar en esta hora, hermano, corresponde al tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Es decir, que cuando nosotros estudiamos Hechos 19, se nos está relatando los incidentes del tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Así no nos vamos a perder en la enseñanza en esta hora. Bendito es Dios. A su nombre. Hermano, ubiquemos el espacio en que los hechos sucedieron. Ahí tiene un título en su Biblia, Reina Valera debe tenerlo, dice Pablo en Éfeso. A su nombre. Pablo en Éfeso. Los hechos que corresponden en esta narración ocurrieron en Éfeso. A su nombre. Hermano, ya en el capítulo 18, verso 19 al 21, Pablo había estado brevemente en la ciudad de Éfeso. Pero en esa ocasión les dijo: me tengo que ir. Si es la voluntad de Dios, algún día volveré a esta ciudad para compartir el evangelio de Jesucristo. Y así sucedió. Dios le dio a Pablo la oportunidad de viajar en su tercer viaje misionero a Éfeso. Allí Pablo llegó a Éfeso, hermano. Éfeso era una ciudad del Asia Menor. Era una ciudad famosa. Bendito es Dios. Era una ciudad famosa. Pero Éfeso era famosa en diferentes áreas. En lo político. Era famosa en lo económico. Era una ciudad próspera. Bendito es Dios. Alabado es el Señor. A su nombre. Era una ciudad famosa en lo religioso, entre comillas. Porque allí, mis amados hermanos, bendito es Dios, porque allí en Éfeso era famosa en lo religioso, porque en Éfeso estaba una de las 7 maravillas del mundo, el templo de Diana Artemisa. Famoso porque hacia ese lugar hacían muchas peregrinaciones. Era un lugar de idolatría. Era un lugar de inmoralidad.
apóstol Pablo. A su nombre. Hasta allí llegó el apóstol, el siervo del Señor. Y dice, hermanos míos, el verso 1: aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos. Fíjense bien, aquí empieza el relato. El apóstol halla a ciertos discípulos. Al hallar a ciertos discípulos, hermano, un hombre como Pablo era un hombre, hermanos míos, que le gustaba la predicación del evangelio, tenía pasión por las almas, le gustaba llevar el mensaje. Pero además de llevar el mensaje, a Pablo le gustaba y disfrutaba darle una formación al pueblo del Señor. Le gustaba formar a la iglesia. Y cuando llega a ese lugar dice que hay a ciertos discípulos. Y en el verso 2 les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. A su nombre. ¿Cuántos alaban? Porque, hermano, yo veo aquí en el capítulo dos temas principales: formación y predicación. A su nombre. Fíjate bien. Del 1 al 7, Pablo se encarga de formar. Pero del 8 al 22, predica la palabra allí en Éfeso. El apóstol era un hombre de Dios con una estructura, hermano. Le gustaba doctrinar. Le gustaba que el pueblo del Señor fuera bien formado. Que la iglesia tuviera verdaderos discípulos. Le hace enseguida un sondeo a este grupo que dice la Biblia en el 19:7 que eran 12. Eran 12 hombres, 12 varones. Enseguida les hace un sondeo para conocer, hermano, qué fundamento tenían estos discípulos. Es verdad que hoy se predica mucho la palabra, pero se forma poco. A su nombre, hermano. Por eso tenemos un evangelio de desorden. A su nombre. ¿Cuántos bendicen? Por eso hoy cualquiera es cristiano. Pero si le haces un sondeo, hallarás que carecen de doctrina. Hallarás que carecen de una buena formación. Si les haces un sondeo y les preguntas a un discípulo, a aquel que se hace llamar discípulo en este tiempo, siquiera le preguntas ¿cuál es el segundo mandamiento de la ley moral de Dios? Ni sabe cuál es. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre, hermano. Y si le preguntas acerca del Espíritu Santo, tiene una confusión. A su nombre. ¿Cuántos alaban a Dios? No saben ni quién es el Espíritu Santo. Por eso hoy en las iglesias hay juego extraño, moveres que no son de Dios. El apóstol Pablo sondea a estos hombres con el objetivo de ver qué hay en ellos, qué clase de siervos de Dios son. Y él prevé como si ellos ya tuvieran a Jesús de Nazaret. Y sabiamente, hermano, presupone y sabiamente les dice a ellos: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ellos entonces le dijeron: ve, ni hemos oído que hay Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban a Dios? A su
nombre. Hermano, es muy importante la formación del pueblo del Señor. Y el apóstol Pablo era un formador de discípulos, un hacedor de discípulos. Y realmente la gran comisión, eso es lo que manda: ir y hacer discípulos a todas las naciones. A su nombre. Por eso, hermanos míos, los hombres le dicen: nosotros no sabemos ni quién es el Espíritu Santo. Esto nos ilustra el desorden del Evangelio en el tiempo de hoy, hermano. La falta de doctrina, la falta de claridad en lo que se predica en los púlpitos hoy en día. A su nombre. Hermanos míos, no es simplemente salir a las calles, no es simplemente gritar y pegar gritos descoordinados, es ubicar a la gente, es enseñarle a la gente, es capacitar a la gente. A su nombre, hermano. Es que la iglesia tenga una claridad, es que la iglesia sepa dónde está parada en este tiempo, y es que la iglesia sepa para dónde va. Alabado el nombre del Señor. Se necesita formar, se necesita enseñar, porque eso se ha perdido en este tiempo. Por eso yo no sé qué es lo que hace la gente. Andan en discusiones teológicas, pero no hay formación. No hay una buena apologética en la mayoría de los cristianos hoy. Cuando de presentar defensa del Evangelio se trata. Pero este hombre, hermano, va a formar a estos hombres. Y al formarlo lo sondea. A su nombre. ¿Cuántos bendice? Y él no está sondeando a cualquier tipo de persona. Está sondeando a unos hombres que, hermano, tenían más de 30 años de haber creído en el bautismo de Juan el Bautista, en el bautismo del arrepentimiento del Bautista. Así que no son cualquier 12 hombres por allí. Sin embargo, a estos hombres les falta la formación de Dios. Y para ser formado, hermano, tiene que haber un maestro. Y el apóstol Pablo era un gran maestro cuando de formación se trataba. Por eso dice que era apóstol, pero era predicador, pero era maestro. No solo predicaba, formaba, enseñaba. A su nombre. 30 años tienen estos hombres de conocer el bautismo de Juan. Y Dios lleva a su siervo a ese lugar. A su nombre. Verso 3. Entonces dijo Pablo: ¿en qué pues fuisteis bautizado? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. A su nombre, hermano. Fíjate bien. En el bautismo de Juan, el día de arrepentimiento del bautismo. A su nombre. ¿Cuántos alaban? Bendito es el Señor. Fíjate qué hombre, hermano, sondea, indaga, ¿sí? Hace una indagación de la condición de estos discípulos que están reunidos con él. Ellos dicen: no, nosotros estamos bautizados en el bautismo de Juan. ¿Pero cómo? En el bautismo de Juan. Hace muchos años. A su nombre, hermano. ¿Cuántos alaban? Entonces les pone un fundamento. Les enseña un fundamento. Les dice entonces, hermano, que el Salvador del mundo, al que anunció Juan el Bautista, se llama Jesús de Nazaret. Alabado es su nombre para siempre. Entonces les predica el Evangelio de Cristo. Les anuncia el Evangelio de Cristo. Dice entonces la Biblia: dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él.
Esto es en Jesús el Cristo. A su nombre. Mira con qué sabiduría el siervo del Señor va a formar a estos 12 hombres, hermano. A su nombre. ¿Cuántos alaban? Los va a convertir en verdaderos discípulos de Jesús. Oiga bien. Verso 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. A su nombre. Entonces, hermano, cuando esta gente oyó eso, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Va haciendo un seguimiento de formación y bautiza a estos hombres. Verso 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. A su nombre. Gloria a Dios, aleluya. El apóstol Pablo va a formar a estos hombres. Pero, amados hermanos, veamos que el apóstol Pablo tenía muy claro a la hora de formar. ¿Por qué, amados hermanos? ¿Por qué la Biblia nos da este detallito también de que luego que ellos fueron bautizados, el apóstol le impone las manos? Y dice que viene sobre ellos el Espíritu Santo. Dice que hablan en otras lenguas. Dice que profetizaron. A su nombre, hermano. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque el apóstol Pablo era un hombre que sabía formar, hermano. Él no solo formaba con la palabra. Él ministraba a una persona en especial para que el proceso de formación fuera efectivo. ¿Cuántos alaban? A su nombre. Pero ¿qué quiero decir yo con esto, hermano? Que la formación de Pablo consistía en palabra y en el poder de Dios. A su nombre. ¿Cuántos alaban a Dios? Hay mucha gente que empieza un proceso de formación, pero lo hacen desde una perspectiva, hermano, con un conocimiento. Pero Pablo no era así. Pablo sabía, hermano. Por eso Hechos de los Apóstoles es un libro fantástico. Nosotros podemos enseñar la palabra, pero realmente el mejor maestro para formar discípulos se llama el Espíritu Santo de Dios. Alabado es el nombre del Señor. Y el apóstol Pablo ministraba la palabra y ministraba al Espíritu Santo. A su nombre. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque usted puede aprender muchas cosas y yo le puedo enseñar muchas cosas, pero es importante que la formación sea completa. A su nombre, hermano. ¿Cuántos alaban a Dios? El Señor Jesús formó a 12. ¿Cierto que sí, hermano? Formó a 12. Y dice que cuando Él ascendió, pero antes de ascender le dijo: quedaos en la ciudad de Jerusalén. No vayáis de ahí. No se muevan de ese lugar. Esperen la promesa del Padre. No se van a mover de allí hasta que el Espíritu Santo venga sobre ustedes. ¿Cuántos alaban, hermano? A su nombre. Y había dado doctrina, y había corregido, y había enseñado con el ejemplo. A su nombre, hermano. Pero Jesús, como Pablo, sabían que la tercera persona de la Trinidad es importante para la vida de la iglesia. Alabado Dios para siempre. La iglesia
subieron al aposento alto. A su nombre, hermano. Como 120 subieron al aposento alto. Y dice que esperaron un día, 2 días, 3 días. A su nombre. ¿Cuántos alaban a Dios? Hermano, después de 10 días, dice que estaban ellos orando en un solo espíritu. Dice que vino sobre ellos el Espíritu Santo. A su nombre. ¿Cuántos alaban? Hermano, y aquellos hombres completaron el proceso. El Espíritu Santo no es opcional, es obligatorio. ¿Cuántos alaban a Dios? No es opcional, es obligatorio. ¿Cuántos bendicen al Señor, hermano? A su nombre. Uno como maestro, como pastor, enseña, forma. Pero, hermano, el Espíritu Santo va dándole formación al discípulo allí. Lo va tratando, le va señalando lo que a Dios no le agrada, le va revelando la palabra, le va enseñando la palabra. ¿Cuántos alaban a Dios? A su nombre, hermano. Por eso el Señor dijo en Hechos 1, porque el Espíritu Santo no solo ayuda en la formación nuestra, hermano, en el crecimiento nuestro, sino que es el Espíritu de poder. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. ¿Cuántos alaban a Dios? Por eso Él le dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Alabado sea el nombre del Señor, hermano. Qué importante es la formación con la ayuda del Espíritu Santo. Qué importante es esa formación. ¿Cuántos alaban? Hoy sacan muchas conclusiones, pero este libro no solo es historia, es teología también. Aquí hay principios para edificar la iglesia. A su nombre, hermano. ¿Cuánto lo bendice? Hay principios para saber cómo darle formación a la iglesia del Señor. El apóstol Pablo tenía esto claro, hermano. A su nombre. Por eso dice la Biblia en Hechos 8 que hubo un gran avivamiento en la ciudad de Samaria. Dice que un hombre, un evangelista llamado Felipe, fue predicando por ese lugar. Un hombre lleno de Dios, hermano, y llevando el mensaje de salvación. Dice que las almas se convertían al Señor, y los endemoniados eran libres, y los enfermos eran sanados. A su nombre. ¿Cuántos bendicen? Hermano, dice que la ciudad se revolucionó con el evangelista, y dice que había gran gozo en aquel lugar. A su nombre. ¿Cuántos bendicen? Pero también dice allí que aunque empezó un proceso, el proceso tenía que completarse. Dice que entonces mandaron a avisar a la iglesia de Jerusalén, y vino Pedro y Juan. A su nombre. Estoy parafraseando lo que dice la Biblia allí. A su nombre. Y dice que estos hombres habían sido bautizados, pero dice que Pedro y Juan le ponían las manos, y por la imposición de las manos de Pedro y Juan, estos hombres eran bautizados, hermano. ¿Cuántos alaban? Y recibían al Espíritu Santo de Dios. A su nombre. ¿Cuántos alaban? Porque cuando tú eres formado en un modelo completo, hermano, y tienes al Espíritu Santo de Dios en tu vida, tú llegarás a ser y serás un gran discípulo del Señor. A su nombre, hermano. Porque quien es formado de esta manera, cuando le venga la prueba, tiene la fortaleza que le va a dar el Espíritu Santo de Dios, para que no vuelva atrás, para que no regrese al mundo. Porque cuando le venga la tentación, podrá resistirla con la ayuda del Espíritu Santo. A su nombre. Hermano, Pablo presupone que si no había bautismo en Jesús, no había nada todavía. Número 1.
lo importante que es formar, pero formar integralmente, con la bendición del Espíritu Santo. A su nombre. Por eso lo primero que le pregunto es: ¿recibiste ya el Espíritu Santo? ¿Cuántos alaban? A su nombre, hermano. No es lo mismo enfrentar una tentación con la ayuda del Espíritu Santo que enfrentarlo humanamente. A su nombre. Esta gente ni siquiera sabía que había Espíritu Santo. Una ciudad tan perversa como Éfeso, de inmoralidad sexual, de adoraciones falsas, de brujería, de magia, de idolatría, de libertinaje. Pablo sabía que si estos discípulos no eran bien formados, la fiera que estaba en Éfeso, ¿cuántos alaban, hermano? La fiera que habitaba Éfeso los iba a devorar. ¿Cuántos alaban a Dios? A su nombre. Por eso, hermano, lo único que puede sostener a la iglesia en un tiempo de libertinaje, en un tiempo disoluto de inmoralidad, de desórdenes, lo único que puede sostener a la iglesia en este tiempo es que la iglesia tenga una buena formación sostenida por el poder del Espíritu Santo de Dios. Si la iglesia lo tiene, que venga el vendaval que quiere venir. Dios nos sostendrá y nos llevará de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Usted no va a fracasar, alabado el nombre del Señor, ni volverá atrás, ni se irá para el mundo. A su nombre. Hermano, estos hombres iban a quedar en un lugar terrible, rodeados de la maldad, del engaño. A su nombre. Iban a quedar en un lugar libertino. Venían saliendo de ese mundo. Es importante que la iglesia del Señor, hermano, sea formada, pero que lo hagamos integralmente. Bendito es el Señor. Que lo hagamos, hermano, como manda la Escritura. Porque es mucho el cristiano que anda derrotado hoy, y es mucho los pastores cayendo en pecado en este tiempo. A su nombre. ¿Cuántos alaban a Dios? Y es mucho el desorden dentro de la iglesia de Cristo. Y es mucho el engaño en este tiempo. Y es mucho el error que está saliendo desde los púlpitos de las iglesias. A su nombre, hermano. Enseñando mandamientos de hombre como doctrinas de Dios. ¿Cuántos bendicen al Señor? Poniendo otro fundamento que no es Jesús de Nazaret. Que no lleva al cielo. ¿Cuántos bendicen al Señor? Es tiempo de volvernos a los principios de la Biblia. Es tiempo de creer lo que dice la palabra allí, porque ya ni se creen esas cosas. ¿Cuántos alaban a Dios? El pueblo está tan escéptico y hay tantas iglesias muertas. A su nombre, hermano. ¿Cuántos alaban? Que ya no se cree ni en el Espíritu Santo de Dios, que ya no se le da el valor debido. A su nombre, hermano. Y es tanta la confusión que a veces Dios se está moviendo y la gente cree que es el diablo. ¿Cuántos alaban a Dios? A su nombre. Y es tanta la confusión que a veces se está moviendo el diablo y la gente cree que es el Espíritu Santo de Dios. Pero cuando tú eres bien formado y conoces al Espíritu Santo, no hay diablo ni demonio que engañe al pueblo de Dios. La gente sabe lo que es la mentira. La gente sabe lo que es un falso mover. La gente sabe lo que es el juego extraño. A su nombre. Conoceremos lo que es el juego extraño. Bendito es el Señor. A su nombre. Porque por
Pero hay una iglesia donde yo he predicado. Llegaron unos predicadores. Yo he predicado en esa iglesia. A su nombre. Y el pastor le entregó el púlpito. A su nombre. Y estos hombres empezaron a ministrar aparentemente la palabra de Dios. Y a ministrar la palabra del Señor. Y les manda una iglesia de sana doctrina. Pero el diablo se le trepó en el púlpito. ¿Cuántos alaban a Dios? A su nombre. Se le trepó en el púlpito al pastor. Y estos hombres, que eran dos, empezaron a ministrar la iglesia. Y a ministrar la iglesia, hermano. A su nombre. ¿Cuántos alaban al Señor? Y empezaron, después que predicaron, a ministrar la iglesia. Y a imponer manos. Y parecía un mover de Dios. Parecía que Dios estaba obrando. Pero estos hombres estaban ministrando un juego extraño sobre la iglesia. A su nombre. ¿Cuántos alaban? Porque a la medianoche todo lo que estos impíos oraron fueron a buscar al pastor. A su nombre, hermano. Se sentían mal. Se sentían mal. ¿Cuántos alaban a Dios? Y eran miembros ya bautizados de la iglesia. Y el pastor, hermano, amigo mío, empieza a orar por ellos. ¿Cuántos alaban a Dios? Y estaban, eran endemoniados. ¿Cuántos alaban a Dios? A su nombre, hermano. Aquellos predicadores lo que estaban ministrando era un juego extraño. ¿Cuántos bendicen a Dios? A su nombre, hermano. Hoy hay profecía. Y hay muchas profetizas. Y se dicen muchas profecías en muchas iglesias que no las está diciendo el Espíritu Santo de Dios. Hay juegos extraños y hay demonios hablando en el nombre del Señor. Pero si la iglesia es bien formada, tendrá el discernimiento de Dios y el diablo no lo podrá engañar. A Dios para siempre. Tendremos una claridad en la doctrina si hay formación de Dios. Mis hermanos, los miembros me lo vinieron para endemoniar. Los dos tipos andaban recorriendo predicando las iglesias. Y lo que ministraban era un juego extraño. A su nombre, hermano. Pero el apóstol Pablo era un hombre de discernimiento. No solo predicaba, él formaba, hermano. Pero lo hacía con la ayuda del Espíritu Santo. Dependiendo del Espíritu Santo. Por eso la iglesia no puede permitir o no puede apagar el Espíritu. A su nombre, hermano. Por eso la iglesia no puede contritar al Espíritu. Y por eso usted que ha sido formado, si tiene un defecto, si hay algo que lo está cautivando allí, pídele la ayuda del Espíritu Santo. Alabado es el nombre del Señor. A su nombre, hermano. Si hay una cadena, pídele la ayuda del Espíritu Santo. No hay cadena, no hay pecado que si te encomienda a Él, usted no pueda vencer. Alabado Dios para siempre. Con el Espíritu Santo, la iglesia será victoriosa. Bendito es el nombre del Señor. A su nombre. Hermano, ¿qué enseñanza del apóstol? ¿Qué palabra para nosotros en este tiempo? El apóstol era un hombre completo, tenía discernimiento. Hay gente que forma con un poco de letra, nada más hay. Pero la palabra y la administración del Espíritu son importantes, son complementarias. A su nombre, hermano. Nosotros necesitamos, como el apóstol, no solo predicar la palabra, porque usted ve, hermano, que del verso 8 en adelante el apóstol era un gran predicador también. A su nombre. ¿Cuántos bendice? Hermano, porque hay una diferencia cuando la iglesia es formada y bien formada. Ahora se va a notar la diferencia. ¿Cuántos alaban a Dios?
Dice que el apóstol Pablo predicó, vamos a ver la diferencia ahora. Predicó por espacio de 2 años ahí en Éfeso. Y dice el versículo 19:11, hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Eso es bueno del Espíritu Santo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus inmundos salían. Poderoso era Pablo. ¿Cuántos alaban a Dios? Un hombre poderoso. ¿Cuántos alaban, hermano? En medio de una cuna de la idolatría. Fíjense bien, hermano, porque ahí habían otras creencias. Ahí habían otras creencias. Pero ahí está el hombre de Dios. Solamente con los delantales de él los enfermos se sanaban. Y la gente era libre. Pero vas a ver que hay una diferencia cuando se forma bien la persona. Cuando hay una buena formación. A su nombre. Verso 13. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. ¿Cuántos alaban a Dios? Su nombre, hermano. Verso 14. Había 7 hijos de un tal Elseba, judío, fíjate bien, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. ¿Cuántos alaban a Dios? Aquí están unos hijos de unos sacerdotes que van a querer echar fuera demonios también. ¿Cuántos alaban, hermano? Pero estos ni tienen a Jesús, ni tienen un buen fundamento, ni poseen al Espíritu. Por eso Pablo formó bien formado a sus discípulos. A su nombre, hermano. Fíjate lo importante que es la formación, porque estos van a echar fuera demonios también. Pero primero no son discípulos de Jesús, y por cuanto no son discípulos de Jesús, no tienen al Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban, hermano? A su nombre. A su nombre. Verso 15. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: bueno, Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes son ustedes? ¿De dónde aparecieron ustedes? ¿Cuántos alaban a Dios? Fíjate lo importante que es la formación, ¿verdad? Porque estos andan en ningún desorden echando que afuera demonios. ¿Sí? Ellos andan en eso de liberaciones. ¿Sí? Y el demonio le dice: bueno, pues, estos de dónde aparecieron. ¿Quién parió a esto? ¿Cuántos alaban, hermano? ¡A su nombre! ¿Dónde aparecieron estos? Dijo el demonio. Dijo: porque a Jesús lo conozco. ¿Cuántos alaban? A su nombre. 2. Y sabemos quién es ese Pablo. ¿Cuántos alaban? Es decir, hermano, que Pablo no solo era conocido en la tierra, aquí arriba. No. Pablo lo conocían en el infierno. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? No lo conocían nada más aquí. En el infierno sabían quién era Pablo. ¿Cuántos alaban al Señor? Dijo: yo conozco a Jesús y sabemos quién es Pablo. En el infierno se comentaba de Pablo. Pablo, ese hombre, está ungido. Pero recuerden que Pablo también había sido formado por Dios. Se había ido no sé cuántos años para allá para formarse con Dios. A su nombre. Qué importante es la buena formación del pueblo del Señor. El demonio dijo: si a Pablo lo conocemos en el infierno, hasta sabemos por qué. Cuando mandan un pañuelo de él, un delantal, eso va a que echa candela. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Y ustedes quiénes son? ¿De dónde aparecieron ustedes? Su nombre, hermano. ¿Cuántos alaban a Dios? Por eso es importante ministrar bien a la iglesia.
de una forma integral, hermano. Por eso es importante que usted también se meta con Dios y busque el bautismo del Espíritu Santo. Busque la llenura de Dios. El demonio dijo: pero espérense allí. ¿Cuántos alaban? Vamos a leer la palabra. Gloria a Dios. 16. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Cuántos bendice? Gloria a Dios. Alabado es el Señor. Gloria a Dios. 17. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así a judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor? Fíjate la diferencia. Ahí en Éfeso vive el diablo. Estos discípulos tenían que quedar bien formados, hermano. Tenían que quedar bien formados, incluyendo al Espíritu Santo dentro de ellos. Porque estos hombres fueron a echar fuera el demonio. ¿Y qué pasó con ellos? Hermano, estos hombres no eran cristianos, no eran discípulos, no tenían una buena formación, eran hijos de sacerdotes. A su nombre. El diablo no respetó pinta. ¿Cuántos bendicen al Señor? Pero cuando usted es bien formado y usted está lleno del Espíritu Santo, hermano, donde quiera que usted vaya a la calle, donde predique la gloria de Jehová, va a ir con usted y va a tener de parte de Dios un gran respaldo en su servicio al reino de Dios. Esto no es coger a cualquiera y simplemente decirle: Cristo te ama. Y al siguiente día voy en el bautisterio o lo llevo a un charco o al mar y lo meto en el agua y lo bautizo. Todo el evangelio, ¿cuántos alaban, hermano? Es de fundamento. ¿Cuántos bendicen al Señor? Por eso tenemos el desorden que tenemos hoy. El Señor no solo dijo y predicar. Él no solamente dijo ganen personas, dijo hagan discípulos, formen buenas personas en el reino. A su nombre, hermano. Si tú tienes una buena formación, serás un hombre usado por Dios. Serás una mujer poderosa en las manos del Señor. A su nombre, hermano. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque mira estos cómo salieron: heridos, desnudos. Y si yo no estoy equivocado, creo que eran como 7. O no era así, o yo estoy equivocado. ¿No eran como unos 7 hijos del Señor ese? Yo creo que eran como 7. 7 no pudieron con un solo demonio. ¿Cuántos alaban a Dios? A su nombre, hermano. Por eso Pablo dedicó, por eso sondeó y le dijo: ya recibiste el Espíritu Santo. Entonces hoy salen a decir que no, que ya eso no vale, que eso no es así. Y entonces, ¿qué será? ¿Cuántos alaban a Dios? A su nombre, hermano. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuántos alaban a Dios? Yo todavía creo que este libro es histórico, pero creo que es la teología de Dios. ¿Cuántos alaban? Creo que es el fundamento para ser victorioso, para que la iglesia tenga el poder de Dios, hermano. Aquí está la respuesta que necesitamos hoy. No hay que estar inventando cuentos raros. A su nombre. ¿Cuántos lo bendicen? Alabado es Dios. Hermanos míos, por eso hoy tenemos los desórdenes que tenemos en el pueblo del Señor. Finalizo diciendo que Pablo formó y del verso 23 al 41 predicó. Las dos cosas son importantes. Hay que predicar para que la gente se convierta, pero hay que formar para que tengamos buenos discípulos. Y allí en su predicación el diablo se volvió a revolver. Hubo un alboroto
A su nombre, hermano. Pero la verdad es que la Biblia dice que la gente se entregaba. Y aún hasta los que practicaban la brujería se convirtían al Señor y llevaban los libros para que fueran quemados, los libros de magia. Vamos a dejarnos formar por la palabra del Señor, por el fundamento que tenemos en la Biblia, hermano. Vamos a acogernos a esa palabra, a esto que nos enseña la Biblia, para que podamos ser una iglesia de orden y victoriosa. Póngase de pie. Padre, te adoramos. Dios mío, te bendecimos. Te damos la gloria y la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús, gracias por tu palabra.